Ley de senos para la solución de triángulos. Habíamos solucionado triángulos rectángulos y habíamos dicho que si yo tenía un triángulo rectángulo, recordemos que el triángulo rectángulo es todo triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, ¿cierto? Eso es un triángulo rectángulo. Entonces, para la solución de triángulos rectángulos podía utilizar dos cosas. Una eran las relaciones trigonométricas. Recordemos que una de las relaciones era seno del ángulo, que era dividir el valor del cateto opuesto entre el valor de la hipotenusa. Otra era el coseno de un ángulo. Por ejemplo, este ángulo puede ser el ángulo alfa, tenía que ser uno de los ángulos agudos del triángulo. Y este era dividir el valor del cateto adyacente entre la hipotenusa. Y el otro era la tangente del ángulo alfa, que era dividir el valor del cateto opuesto entre el valor del cateto adyacente. Con estas tres relaciones podía solucionar triángulos rectángulos. Pero adicionalmente también me podía ayudar con lo que conocemos como teorema de Pitágoras. Que recuerden que el teorema de Pitágoras lo que hace es relacionar la hipotenusa o el cuadrado de la hipotenusa con los catetos, ¿no? Donde H es la hipotenusa, A es un cateto y B es el otro cateto. Entonces me relaciona la hipotenusa con los dos lados del triángulo rectángulo. Pero esto era solo para triángulos rectángulos. ¿Qué pasa cuando mi triángulo no es rectángulo? Por ejemplo, este triángulo. Se trata de un triángulo no rectángulo. Y es no rectángulo porque, ojo, el ángulo A, o la medida del ángulo A, la medida del ángulo B y la medida del ángulo C, todas son diferentes de 90 grados. Como estas medidas son diferentes de 90 grados, entonces el triángulo no es rectángulo. Bueno, ahora, las medidas de todos los ángulos pueden ser diferentes, o pueden haber algunas iguales. Incluso las tres pueden ser iguales. ¿Listo? Pero el hecho es que no hay ningún ángulo que mida 90 grados. Ninguno de estos tres ángulos, mire, ninguno de estos tres ángulos es 90 grados en este triángulo. Entonces, ¿cómo soluciono yo triángulos que no son rectángulos? Porque los rectángulos, repito, puedo aplicar estas dos cosas. Pero los no rectángulos no les puedo aplicar eso. Hay dos maneras. La primera, la que vamos a trabajar hoy, es ley de senos. Y es que en un triángulo, cualquier triángulo, se cumple la siguiente relación. Si usted divide el valor del lado A, la medida del lado A, entre el seno del ángulo opuesto al lado, ojo, ángulo opuesto al lado A. El ángulo opuesto al lado A, pues es el ángulo A aquí en mi triángulo. Entonces, si usted divide esto entre el seno de ese ángulo, obtiene un resultado. Resulta que si usted hace lo mismo, pero no con el lado A, sino que lo hace con el lado B. Si usted divide el valor del lado B entre el seno del ángulo en B, entonces aquí lo va a hacer, valor del lado B dividido seno del ángulo en B, obtiene el mismo resultado anterior. Por lo tanto, como obtiene el mismo resultado, aquí puede colocar una igualdad. Y si usted hace exactamente lo mismo, pero ahora con el lado C, si usted divide el valor del lado C entre el seno del ángulo C, obtiene exactamente el mismo resultado. Y a esto se le conoce como la ley de senos. Y me sirve para solucionar triángulos que no son rectángulos. Veamos un ejemplo. Supongamos que en este triángulo a mí me dan el valor de este lado. Me dicen que es, por ejemplo, 30 centímetros. Me dan el valor de este ángulo. Me dice que son, por ejemplo, 40 grados. Y me dan el valor de este lado, que me pueden decir que son, por ejemplo, 40 centímetros. Y me piden solucionar el triángulo. Ojo, me dan tres datos, mire. Me dan dos lados y un ángulo. Conocidos, o sea, fíjose que un ángulo es 40 grados, los otros no sé cuánto es. Y fíjose que hay dos lados, uno de 30 centímetros y otro de 40 centímetros. Bueno, y me van a pedir que solucione el triángulo. Entonces, lo primero que usted debe tener presente es que solucionar un triángulo es hallar todos los ángulos. Entonces, este ángulo alfa, este ángulo beta, y además también tiene que hallar los lados. Pero fíjese que yo ya tengo dos lados, ¿no? Entonces, mire, el lado opuesto a alfa es este, ¿cierto? Ahí el que marqué con la flecha, es el lado opuesto al ángulo alfa. Y siempre, por costumbre, el lado opuesto al ángulo alfa, como alfa empieza por A, es la primera letra del alfabeto griego, le asigno la letra A de nuestro alfabeto.
o sea, A igual a 40 centímetros. Y el lado opuesto al ángulo beta le asigno la letra B de nuestro alfabeto. Quiere decir que aquí lo voy a colocar B, no conozco a B. Y acá a este lo voy a llamar C, al lado opuesto del ángulo de 40 grados. Entonces lo voy a llamar C. Y fíjese, necesito hallar el valor del lado B, el valor del ángulo alfa y el valor del ángulo beta, para que queden conocidas las 6 cosas de mi triángulo, los 3 lados, los 3 ángulos. Entonces, para ello voy a utilizar la ley de seno, porque siempre que conozca ángulo opuesto a un lado, tiene que ser ángulo opuesto a un lado, si conozco las dos cosas, automáticamente digo, aplico ley de senos para solucionar el triángulo. ¿Listo? Acá, en mi ejercicio, fíjese que conozco el ángulo de 40 grados y el lado opuesto al ángulo de 40 grados, que vale 30 centímetros. Como conozco ángulo y lado opuesto, voy a aplicar ley de senos para solucionar mi ejercicio. Pero ¿con qué voy a empezar? Normalmente uno tiene 3 informaciones. Fíjense mi tercera información. Mi tercera información es este valor de este lado. ¿Qué lado? Lado A. Por lo tanto, lo primero que voy a hacer es calcular el ángulo opuesto al lado que está incompleto. O sea, tengo esta información incompleta, ¿no? Bueno, digo que tengo esta información incompleta es porque tengo el valor de lado, pero no tengo el ángulo opuesto. Entonces, lo primero que voy a entrar es a completar lado y ángulo opuesto. Entonces, como tengo el valor de lado y únicamente me falta el valor del ángulo opuesto, entonces mire cómo voy a plantear. Voy a plantear de la siguiente manera. Recuerde, voy a empezar por solucionar el ángulo opuesto al lado de 40, o sea, el ángulo alfa. Entonces voy a plantear acá, seno del ángulo alfa es al valor del lado opuesto a ese ángulo, es a 40 centímetros, que recuerde, es el lado opuesto al ángulo. Y es la parte que me falta por completar, ¿no? Completar lo amarillo. De lo amarillo desconozco el ángulo y conozco el lado. Entonces empiezo por plantear lo que desconozco. Seno del ángulo alfa es a 40 centímetros, como ahora ya uno lo que conozco, lado y ángulo opuesto. Entonces yo digo, como nuevamente, como empecé aquí por el ángulo, mire, arriba quedó el ángulo, entonces aquí digo, como seno del ángulo de 40 grados, seno del ángulo de 40 grados es al valor del lado opuesto a ese ángulo, o sea, es a 30 centímetros. Y fíjense, ahí ya me va a quedar siempre una ecuación, y en esa ecuación siempre voy a tener una única incógnita. En este caso, ¿cuál es mi incógnita? El ángulo alfa, ¿listo? Y voy a despejar siempre de la misma manera. Este 40 que está dividiendo viene aquí a multiplicar, y entonces me queda que seno del ángulo alfa es igual a 40 centímetros por seno de 40 grados dividido acá entre 30 centímetros. No sé por qué aquí se me fue un cuadrado. Dividido entre 30 centímetros. Y ahora va a pasar lo siguiente. Centímetros se cancela. Por eso esas dos cosas deben estar en las mismas unidades. Hago la operación en la calculadora. Esto me va a dar un número entre 0 y 1. Bueno, esto nos da 0,85, 70, 50 y un montón de decimales, porque yo tomé todos los decimales. Ahora, el ángulo alfa, porque lo que me interesa es el ángulo, lo obtengo con una función, como estoy trabajando con seno, recuerden, con una función que se llama la función inversa a seno, que es arcoseno o seno a la menos 1 de esa cantidad, de ese 0,85, 70, 50. Yo lo dejo guardado allá en la memoria de la calculadora. Y entonces lo que usted hace en su calculadora es, donde está la función seno, entonces está una función que es seno a la menos 1 o que es arcoseno. Y entonces normalmente está con chif o con al. Entonces en mi caso está con al, entonces doy al seno y me aparece
arcoseno de ANS, que es la respuesta anterior, y automáticamente me da que el valor del ángulo alfa es 58.9869. Bueno, y ahora le doy grados, minutos y segundos, y entonces alfa me queda 58 grados, 59 minutos, 13 segundos, que yo lo puedo aproximar, ¿cierto? Para efectos de cálculo lo puedo aproximar como 59 grados. Bueno, entonces miren, voy a reemplazar el ángulo alfa de 59 grados acá. Entonces de una vez voy a borrar esto y acá vamos a escribir 59 grados. Entonces acá 59 grados. Miren cómo voy a hallar el ángulo beta, lo voy a hallar de una manera muy sencilla. Voy a utilizar este teorema. La suma de los tres ángulos internos de un triángulo debe ser 180 grados. Entonces ahí está, la suma de los tres ángulos internos en todo triángulo debe ser 180 grados. Internos son los de adentro. Eso quiere decir que si sumo 59 grados más 40 grados más el valor de beta, tiene que dar 180. Por lo tanto, ¿cómo voy a calcular beta? Entonces sencillamente voy a decir, el ángulo beta va a ser 180 grados, que debe ser el total, menos los 59 grados que ya conozco, y menos los otros 40 grados que ya conozco. Y ahí automáticamente piensen lo fácil que me resultó beta. Beta igual 81 grados. Entonces inmediatamente obtuve el ángulo beta. Por último, pues me falta, como ya tengo este ángulo beta que son 85, entonces de una vez lo reemplazo, 81 grados, perdón. Ya tengo acá 81 grados. Entonces por último lo que hago es hallar el valor del lado B, que es lo único que me falta para solucionar completamente el triángulo. Y entonces mire cómo vuelvo a aplicar la ley de senos. Voy a hallar el lado B. Entonces planteo el valor del lado B, ojo, el valor del lado B, la longitud del lado B, es al seno del ángulo opuesto al lado B. ¿Cuál es el ángulo opuesto al lado B? 81 grados, ¿cierto? Este es el ángulo opuesto al lado B. Entonces es al seno del ángulo opuesto al lado B, o sea, al seno de 81 grados, y vuelvo a montar la relación que tenía aquí inicialmente, la que yo conocía inicial, ¿se acuerdan? Pero, ojo, como empecé aquí, esto es clave, ¿no? Como empecé lado sobre ángulo, aquí vuelvo a escribir lado sobre seno del ángulo, ¿no? Lado sobre seno del ángulo. Es decir, voy a escribir lo que yo conocía al principio. ¿Se acuerdan que conocía al principio? Lo que está en verde, ¿no? Sí. ¿Lado cuánto? 30 centímetros. ¿Ángulo cuánto? 40. Entonces, 30 centímetros lado es al seno del ángulo opuesto a este lado, o sea, 40 grados. Y fíjense que ahí, en esta ecuación, solo tengo una incógnita. ¿Cuál es? El lado B. ¿Cómo hallaré el lado B? Pasamos a multiplicar el seno de 81 grados. Y entonces yo tengo que el lado B es igual a, entonces hagamos la multiplicación, seno de 81 grados, que multiplica a ¿quién? A 30 centímetros dividido entre ¿quién? Entre seno de 40. Seno de 40 grados, perfecto. Y ahora sencillamente yo hago esa operación en la calculadora. Hagamos allá esa operación en la calculadora. No se puede cancelar este seno de arriba con este seno de abajo porque son ángulos diferentes. Uno es 81, el otro es 40 grados. Y entonces ahí lo que sí, al hacer la operación en la calculadora, me sale que B es igual 46.097 centímetros. Sí, las unidades son centímetros porque es la longitud del lado. Y con eso, fíjese, entonces yo ya reemplazo esto por 46.097 acá, ¿cierto? Y con esto ya quedan hallados los tres ángulos del triángulo y los tres lados del triángulo. Es decir, que ya queda resuelto mi triángulo. Recuerden, utilizando ley de senos.